estudiantes de Derecho no solo implica estar en nuestras casas o universidades leyendo durante todo el día, y mucho menos encerrarnos en una burbuja, sino también implica explorar otros mundos, pensamientos o culturas. Mi nombre es Mariana Ruiz y el día de hoy nos daremos una pausa para tomar un café con Marisol Matienzo y responder a la pregunta, ¿cómo se vive un intercambio siendo un estudiante de Derecho? Bienvenida a Pausa Legal, Marisol. Hola, ¿qué tal, Mariana? Muchas gracias por la invitación y también el espacio brindado. Como lo dijiste, un estudiante de Derecho es transversal. No solo nos dedicamos a estudiar, sino también podemos hacer otros tipos de actividades, sobre todo extracurriculares y, ¿por qué no?, de conocer el mundo desde la perspectiva legal, que es muy diferente a solo estar en las aulas. Ahora, antes de comenzar, les cuento que en mi día a día es indispensable tomarme un café a esta hora y tiene que ser cargado y sin azúcar para poder mantenerme activa durante todo el día. Cuéntanos, ¿con qué café nos acompañas? Bueno, yo les acompaño con un café, al parecer colombiano. Yo soy también muy cafetera, me gusta. La verdad es que consumo bastante azúcar, entonces el café trato que sea con 4 cucharadas de azúcar, pero es algo mío, no es tanto que lo recomiende, la verdad. Ahora sí, estamos listas para empezar con este episodio que me trae súper emocionado. Te comento que a mí siempre me ha interesado el tema de la internacionalización y la gran cantidad de programas que la universidad nos ofrece y que existen en realidad. Pero me preguntaba exactamente qué es lo que motiva a los estudiantes a realizar estos intercambios. Entonces quisiera preguntarte a ti, ¿qué es lo que te motivó a iniciar este proceso para los intercambios, que suelen ser a veces tediosos, y por qué escogiste España? Bueno, muchas gracias, Mariana, por la pregunta. Básicamente, yo cuando ingresé a la Universidad Católica hice un plan de vida, y pensé y estructuré que mi último año de la facultad iba a ser desde un intercambio. Entonces, yo lo tenía planificado de esa forma desde letras, porque en letras también hay intercambios que tú puedes ir realizando. Sin embargo, consideraba desde mi perspectiva que prefería terminar con los cursos obligatorios de la malla y también cumplir los requisitos como hacer ya las prácticas o el inglés para después tener esta experiencia más integral y que en la cual yo pueda estar inmersa al 120%. Es decir, que yo no tenga alguna preocupación de que todavía me faltarían cursos obligatorios o que no tendría muy claro, por ejemplo, hacia qué rama del derecho me gustaría especializarme o qué yo quería como proyecto de vida. Entonces, yo por esa razón, pues dejé mi intercambio para el último año. Es una decisión personal. Yo conozco a muchas personas que lo han hecho en letras, otras personas que lo hacen a la mitad de la carrera, pero definitivamente considero que todos los aprendizajes que la universidad me otorgó durante 5 años pudieron también ser vistos y practicados en otra universidad ya internacional, y eso a mí me generó también mucha más seguridad porque yo ya estaba preparada, digamos, para otros tipos de evaluaciones, para otros tipos de cursos, que quizás si no hubiese tenido esta preparación o esta formación durante los 6 años, no creo que hubiese sido imposible. Creo yo que hay mucha gente que lo hace muy bien, pero la experiencia es otra. Entonces, eso fue, digamos, una razón. La segunda razón fue que en mi caso yo estoy deseando hacer un máster, y en ese entonces, pues el máster todavía estaba pensando dónde hacerlo, y España era una de mis opciones. Así que pensé y dije, pues sí, puedo hacer un intercambio en España y también conocer de manera cercana la propuesta formativa de los másters. ¿Por qué no hacerlo? Y es ahí donde yo también postulo para hacer los intercambios que hice en España, y ya te contaré más adelante, pero también estuve inscrita en cursos de máster, entonces logré el segundo objetivo que yo tenía, que era conocer los másteres de manera cercana. Y lo tercero es que fue mi primera vez que yo estaba en Europa, o que yo deseaba de nuevo salir del país a estudiar, pero fuera, digamos, del continente. Entonces, España, en primer lugar, el idioma es importante porque seguimos hablando, en este caso, en castellano. Sin embargo, también hay muchas más culturas que se concentran en España. Y yo en los intercambios que he tenido he conocido a personas de Bélgica, de Italia, de Brasil. Entonces, es realmente un país que concentra bastante pluralidad de nacionalidades. Es ahí donde esa amplitud de diversidades a mí me invitó a poder postular y tener como meta
digamos, España. Y ya lo cuarto, que básicamente fue yo cuando estaba en letras, investigaba sobre las universidades y los campus de España a nivel histórico, por ejemplo, son bastante atractivos, tienen mucha historia las universidades y, por ejemplo, la Complutense, la Carlos III, y entonces eso a mí me llamó mucho la atención y yo estaba investigando ya, ¿no? Antes de postular a los programas de intercambio y hice una búsqueda sobre las mejores universidades de España, entre ellas salió la Autónoma de Madrid, también está la Carlos III y otra, la Pompoa también está dentro de esta categoría y es ahí donde dije, el hecho de solo estar en una universidad de España haciendo un intercambio me permitiría también visitar las otras, que son bastante interesantes y que me llaman bastante la atención. Y por eso decidí España. Excelente, muy interesante cómo planteas esta estrategia y creo que para muchos de los que nos escuchan va a ser muy útil, ¿no? Esperar al último año para poder integrar conocimientos y también ir ya con conocimientos para compartirlos con los demás compañeros, ¿cierto? ¿Y nos puedes comentar cuál fue la universidad que finalmente escogiste? Yo postulé al intercambio cuando los intercambios estaban entre que se paralizaban y se reactivaban. ¿Y por qué? Porque fue en tiempos de pandemia para el Perú. En el caso de Europa, cuando estaba reactivándose las clases semipresenciales, aquí el Perú tenía todo presencial, absolutamente. Es allí donde igual yo intento postular al programa de intercambio, el intercambio que es el general de toda la universidad, que se abre 2 veces al año y siempre son para el siguiente año. Es decir, si postulas en este año, sería todavía para el siguiente, de acuerdo al semestre al cual has postulado. Yo recuerdo que también hice mi postulación, mandé para 3 universidades en la primera ocasión, porque yo he tenido 2 intercambios, fueron en diferentes tiempos. Fue el primero, básicamente fue en el 2021 hacia el 2022, y el otro fue también 2021-2022, pero en el segundo semestre. Entonces, cuando yo postulé el primer intercambio, que fue hacia la Universidad Autónoma de Madrid, estaba todavía en ese veremos si se iba a hacer los viajes, si iba a ser presencial o cómo se iba a adaptar la universidad de Europa, porque aquí era todo virtual. Y es allí donde yo nunca perdí la esperanza, porque era el año que yo estaba planeando hacer mi intercambio y con todo esto de la pandemia, lamentablemente bastante difícil, una situación muy complicada para muchas personas, se paralizó, digamos, nuestras vidas, se paralizó también nuestros planes, pero yo igual mandé mi carta, mandé, me acuerdo, en mi solicitud de intercambio, me respondieron de la Oficina de Internacionalización y me dijeron que habían más personas también que estaban postulando y que de acuerdo a las categorías o de acuerdo a los requisitos, todavía a mí me tocaría para, yo sería como la tercera persona para esa universidad que yo quería. Y recuerdo que era la universidad, yo decidí la Universidad Autónoma de Madrid porque en ese entonces estaba dentro de las mejores universidades de España. En ese entonces daba 2 cupos para toda la universidad. Y yo dije, bueno, está bien, no hay problema. Me dijeron que van a guardar mi cupo para el siguiente semestre. Yo le dije que sí, que claro, no hay problema. Y después yo preguntaba, no, pero ¿qué más tengo que hacer? Si me mandaba correos, que ahora qué más viene. Siempre estaba en constante comunicación. Y después, como obra, digamos, del destino, y creo que nada es coincidencia, me llega un correo y me dicen de que las personas que habían sido, digamos, las seleccionadas, una de ellas ya no iba a ir y que en ese caso yo era la que corría como para ese cupo. Y sin pensarlo 2 veces porque me preguntaron, ¿no? ¿O deseas todavía para el siguiente o para este que ahora es posible? Le dije que no, que lo quería para ahora. Entonces me fui. El segundo intercambio que yo hice fue en la Autónoma de Barcelona y también cuando yo estaba en España me gustó tanto el estudiar allí y solo había hecho un semestre y también investigando con la facultad y con la universidad, pregunté si tú podrías extender tu intercambio. Y si es posible, hay personas que quizás no saben esa información, pero es posible que tú extiendas tu intercambio en la misma universidad. Es decir, si vas al Autónoma de Madrid, te quedas ahí por el siguiente semestre, es decir, un año. Tienes que pedir el permiso, la solicitud, claro está. Y yo decidí Barcelona porque yo conocí Barcelona cuando estaba en mi intercambio en Madrid como un viaje corto, pero no había vivido ahí. Y dije, ¿por qué no vivir en otra ciudad si estoy ya en España? Así que me decidí por la Autónoma de Barcelona, pero además me decidí por ella porque y uno de los másteres que tenía era sobre el tema de Derecho de la Unión Europea e Integración.
me gustaría especializarme en Derecho Internacional, Relaciones Exteriores, y las clases que te impartían, algunas eran en catalán, entonces a mí también eso me llamó mucho la atención y dije, pues voy a intentar, es constante el aprendizaje que tú tienes en otro país, pero además con otras personas que no viven una realidad muy similar a la tuya, porque ahí conocí a personas de China, de Medio Oriente, es decir, hay una diversidad muy amplia. Qué interesante, la verdad, lo que nos cuentas y también se nos hace bastante motivador escuchar cómo siempre trazaste tu plan y aunque había muchas circunstancias diversas como lo que es la pandemia, insististe, estuviste ahí siempre y era para ti, simplemente. Y eso nos lleva también a la siguiente pregunta, que es más el ámbito académico. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando en otro país? ¿Qué diferencias notaste en principio entre la católica y la Universidad Autónoma de Madrid? Bueno, primero que nada, la Universidad Católica es mi alma mater. Yo estoy muy agradecida con la universidad, con el aprendizaje que he tenido, no solo desde lo académico, sino también desde la formación integral y humanista que tiene la universidad. Y eso siempre hay que resaltarlo porque tenemos que estar muy orgullosas y orgullosos de ello. Y respecto a la comparación que me pides, las comparaciones no son algunas veces muy bonitas, es que el ámbito legal funciona diferente. Nosotros, desde el área de derecho, tenemos sistemas que no solo son puros, no son sistemas mixtos. El sistema de gobierno es otro, el sistema también de elección, por ejemplo, es el presidente, es diferente a cómo funciona aquí. Allá lo eligen el Congreso, en ese caso las personas de la Asamblea, ¿no? Pero aquí lo elegimos directamente. Básicamente es que la universidad ya, por ejemplo, es abierta, allá no te piden ningún carnet de ingreso, las universidades públicas, las que yo he estado, la de Universidad de Barcelona y la Universidad de Madrid, son totalmente abiertas. El campus no tiene como una estructura de, digamos, de diferencia entre las personas externas, quizás que no son estudiantes, pueden ingresar, y eso sí me llamó mucho la atención. También hay un grado muy interesante que he podido observar de presentaciones y trabajos en equipos. Allá en España el sistema de calificación algunas veces es muy distinto, también de acuerdo al docente, nunca va a ser el mismo, pero algunos calificaban presentaciones o trabajos en equipo, o los finales, por ejemplo, había finales que te consideraban absolutamente todo lo que habías aprendido desde el inicio hasta el final. Muy importante lo que mencionas porque indudablemente nos hace reflexionar sobre lo importante que es esta formación de siempre tener una mirada de derecho comparado, reflexionar sobre otras realidades y no solamente fijarnos en únicamente la legislación peruana, ¿cierto? Pero también es igual de importante hablar sobre el ámbito personal. Quisiera preguntarte si es que te costó adaptarte a esta cultura española, ¿no? Esto incluyendo cuestiones tales como el clima, las personas, incluso la comida, ¿no? ¿Qué tal te pareció esta experiencia en este ámbito? Gracias, Mariana. Bueno, España es un lugar hermoso. Es para mí uno de los países que me abrió muchas oportunidades, pero además estoy muy agradecida con las personas que conocí en España. A ver, porque en primer lugar tengo amigas de allá, amigas que aún sigo en contacto, amigas que son de la Unión Europea y es mucho más fácil llegar a España para poder reunirnos, para poder conversar. No fue difícil adaptarme debido al tema de comunicación, tenemos el mismo lenguaje, tenemos palabras distintas, habían cosas que yo sí no entendía, por ejemplo, patatas, que yo decía, por favor, ¿me vendes unas papas? ¿Qué es eso? Yo eso y le señalaba. Si bien yo era alguien que estaba en otro país, nunca dejaba de mencionar a nuestro país para que también lo conozcan. Y eso a mí me hacía también sentir como si estuviese en casa. Y además de eso, de querer lo mejor para mi país, porque esa siempre fue mi idea de viajar a otro país, de regresarle todo el conocimiento a nuestra sociedad y a las necesidades que tenemos actualmente. Y lo otro que también quería decirte es que en España hay bastantes peruanos y peruanas, hay mucha comunidad latina, te hace sentirte parte de, no es que haya una desconexión total con los nuestros o con nuestra familia. Y también ya finalmente, ya para cerrar, aquí en Perú nosotros tenemos hora peruana, la hora peruana. Tuve que aprender que la hora es la hora.
Y cuando yo regresé a Perú, yo vine con esa idea muy marcada, es decir, yo salía con mis amigas o con alguien y yo, cuatro es cuatro. Sí, qué lindo lo que nos cuentas, Marisol, porque realmente en un país tan lejano has logrado sentirte cálida, te has logrado sentir como en casa. Y esto también me lleva a una pregunta que, como nos decías, ¿no? La hora peruana se ha integrado a ti, ¿no? Dentro de tus costumbres, cuando llegas a algún lugar. Quisiera también cómo esta experiencia de intercambio ha impactado en el ámbito profesional. Bueno, muchas gracias también por la pregunta, porque a nivel profesional, las experiencias que yo te comenté, ¿no? Anteriormente de los intercambios, pero además las becas, me han ampliado una forma de vivir distinta y también que existe mucho más allá de solo lo que nos puede suceder como país. El país para mí es importante, es fundamental, pero también la colaboración con otros países, la integración con otras realidades, el ser solidario y solidaria a nivel internacional. Tengo amigos, amigas, conocidas que trabajan también en políticas públicas, en política nacional, y yo sé que puedo consultarles, puedo preguntarles qué hicieron en tal circunstancia, cómo pudieron aplicar tal política, cómo se podría leer una norma. Lo segundo de los intercambios es que tengo un bagaje ahora de conocimientos mucho más amplio. He podido conocer de primera mano el sistema legal de España, pero además el sistema europeo o la forma de relacionarse son distintas. Entonces tú vas aprendiendo y vas obteniendo lo mejor de cada uno de ellos. Y eso lo aplicas en tu vida profesional definitivamente. Muchas gracias, Marisol, realmente por tu participación en este episodio. Estamos seguros de que este episodio ha ayudado a muchas personas que están interesadas en el tema de los intercambios y también estoy segura de que van a extraer muchos consejos dentro de todo lo que nos has explicado. Así que, por último, me gustaría darte un espacio para tus palabras de despedida. Claro que sí. Muchas gracias de nuevo por el espacio. Deseo que sigan con estas entrevistas para seguir compartiendo experiencias, conocimientos y motivación para las personas que quizás están en este proceso de decidir si ahorita cambia ahora o en un futuro. Pero mi consejo principal es que siempre también busquen a personas que ya han tenido la experiencia, ¿no? Que le escribamos un mensajito, un correo a personas que quizás pueden apoyarnos y no perdemos nada con intentarlo. Eso creo que es fundamental. Yo, ¿a cuántas personas le he escrito para preguntarles, para saber sobre su experiencia, no solo en Perú, hasta en otros países? Y he tenido una favorable respuesta, pero solo porque lo he intentado. Traten de planificar, planifiquen bien sus tiempos. Eso no quiere decir que se presionen, que vamos a acabar la universidad en 6 años. Puede ser que hace un poco más de tiempo que les tome, porque hay prácticas, porque hay inglés, porque hay tantas cosas que pasan en nuestra vida también a nivel personal, que les puede tomar un poquito más de tiempo. Siempre que tomen esta decisión de hacer un intercambio o de hacer algún curso fuera en el extranjero, busquen ¿por qué? ¿Por qué quieren hacerlo allí? ¿Cuáles van a ser los objetivos a nivel personal? ¿No? No solo porque alguien lo hizo, yo en España me encontré. Yo en España viví sola, tuve que ver por mí, tuve que ir a almorzar sola, cenar sola, y esos espacios en los cuales yo estaba conmigo misma hicieron también plantearme qué es lo que yo quería. Yo me fui siendo una Marisol y regresé siendo otra. Y eso seguramente es por todos estos conocimientos, pero además todas estas vivencias que he tenido allá. Muchas gracias. Claro que sí, Marisol, muchas gracias. Qué importante lo último que mencionas de encontrarse a una misma, ¿no? Lo importante que es, dentro de estas experiencias, yo también he realizado un intercambio cultural en el que también tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo sola y preguntarme qué es lo que quiero como mi proyecto de vida, qué es lo que tú durante todo el episodio nos has recalcado, ¿no? Lo importante que es trazarte un proyecto y seguirlo y tomar pequeñas acciones que nos lleven a cumplirlo, ¿no? No solamente esperar a que se dé. Y bueno, por último, como no, muchas gracias a ustedes por vernos en este episodio de Pausa Legal. Recuerden que pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram, TikTok como @pausa legal. Y si desean más contenido jurídico, pueden encontrarnos también en nuestras redes como @usetveritas, Yus360 y Siembra. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.